continuando con el tema sobre las dos Babilonias, decíamos anteriormente que el Papa adoptó en forma exclusiva el título de máximo pontífice, y ya en esta posición podían hasta poner y destronar reyes, y por consiguiente estos reyes tenían que someterse incondicionalmente a los papas romanos, tal como tenemos el ejemplo histórico del emperador Enrique IV de Alemania, año 1050 a 1106, que fue humillado por el Papa Gregorio VII, ya que en pleno invierno Enrique IV fue obligado por el Papa a permanecer 3 días en el patio del palacio, sin ropas y descalzo, y en esa humillante condición permaneció 3 días, ya que el emperador quería hablar con el Papa, y éste lo hizo esperar en la forma antes descrita. Y siguiendo los mismos pasos de Gregorio VII, el Papa Inocencio III, año 1198 a 1216, quien fue considerado como el Papa más poderoso de todos los tiempos, entre otras cosas, excomulgó al rey de Inglaterra y por último lo quitó del trono. Y tal vez por pura coincidencia, este rey destronado, junto a su destronador, Inocencio III, murieron en el mismo año, 1216. Y este mismo sistema de predominio sobre los gobiernos seculares ha permanecido siempre hasta nuestros días, y con excepción de algunos gobiernos del Oriente, la mayoría de los presidentes son practicantes o dicen ser católicos romanos, y algunos no solamente han pertenecido a esta religión, sino que también han atacado a los oponentes en una forma violenta, tal como sucedió con la famosa y mal llamada Santa Inquisición, donde los inquisidores contaban con el apoyo de los gobiernos para llevar a cabo su macabra tarea de asesinar, principalmente a los creyentes evangélicos, que eran los que más se oponían a su sistema de doctrina. Los judíos también fueron blanco de los inquisidores, los cuales se ensañaron de tal forma que casi los desaparecen del mapa. Explicamos que un inquisidor era un interrogador, o sea, un juez. La víctima de los inquisidores, para salvar su vida, no solamente tenía que confesar bajo juramento que era un profesante de la religión católica, sino que también tenía que delatar a todo aquel que confesara su fe en Cristo, esto es, a los evangélicos. Y en la mayoría de las veces, de nada servían las confesiones y los juramentos, porque de todas maneras, los inquisidores los ajusticiaban, empleando para tal fin el sistema diabólico de la tortura. El verdadero cristianismo casi estuvo a punto de desaparecer, pero Dios en su plan divino conservó un remanente para que el santo evangelio se continuara predicando. La forma en que los inquisidores mataban a sus víctimas era por medio de crucifixiones, quemados en la hoguera, echándoles plomo derretido en la boca, colgándolo de los pies con la cabeza hacia abajo, arrancándole las uñas con tenazas e insertándoles agujas en los ojos, poniéndoles fierros al rojo vivo en la piel. También había una forma muy cruel de matar, y era amarrar un pie de la víctima a la cola de un caballo, y el otro pie lo amarraban a la cola de otro caballo. Luego espantaban a estos caballos, y ya podemos imaginarnos qué clase de muerte recibía ese hermano nuestro que moría, pero moría con dignidad porque no negaba su fe en Cristo Jesús. Y por supuesto que habían otros métodos más para asesinar de parte de la mal llamada Santa Inquisición. Y ahora, ¿qué es Inquisición? Inquisición quiere decir tribunal eclesiástico establecido para interrogar y castigar a todo aquel que se opone a los reglamentos de una religión. La Inquisición romana fue establecida por el Papa Gregorio IX en el año 1231, aunque algunos historiadores ponen una fecha anterior a esta. Y esta Inquisición fue abolida en 1821, cuando se firmó el Acta de Independencia en Centroamérica, haciendo un recorrido de 590 años y dejando un saldo de 80 millones de muertos. Algunos historiadores afirman
que las persecuciones imperiales de los Césares aparecen como un juego de niños comparado con la Inquisición romana. Esta Inquisición fue motivada por los escritos de Tomás de Aquino, a quien la religión católica coloca como un santo. Según esos escritos, había de entregarse a los herejes, grado que se le daba a los evangélicos en aquellos tiempos, y que debían ser entregados junto con todos aquellos que se oponían a la fe católica, y después de ser excomulgados por la iglesia, ser entregados a la fuerza secular para que se les diera la muerte. Y de esa forma apareció la Inquisición como un arma mortal para la verdadera iglesia de Cristo Jesús. España fue uno de los países europeos que más colaboró con el Vaticano para llevar a cabo esa fatídica tarea de exterminio. Solamente tenemos que recordar a la reina Isabel de Castilla, más conocida como Isabel la Católica, que nació en 1451 y murió en 1504 a los 53 años de edad. Su muerte ocurrió cuando Martín Lutero contaba con 21 años de edad y a un año después del nacimiento de Miguel de Nostradamus. A los 18 años Isabel se casó con Fernando de Aragón y con la ayuda del Vaticano logró sentarse en el trono imperial. Más tarde, esta misma reina, que fue la que financió a Cristóbal Colón para la conquista del continente americano, y de esta manera América también fue inundada por el catolicismo romano. Y por supuesto que la Inquisición también fue implantada para sentenciar a la muerte a todo aquel que se oponía a la doctrina romanista. Francisco Morazán, el gran paladín de la Unión Centroamericana, se opuso rotundamente a las pretensiones de Roma y trabajó incansablemente para erradicar la Inquisición, y por esta razón el Vaticano excomulgó a Morazán y le declaró la guerra. Pero contra viento y marea se logró el propósito de quitar la Inquisición con la declaración del Acta de Independencia del Yugo Español, y que se firmó en Guatemala el 15 de septiembre de 1821. Pero esta gran conquista que logró Morazán le costó la vida, porque el Vaticano lo sentenció a muerte, y el 15 de septiembre de 1842 fue fusilado en Costa Rica sin tener derecho a una defensa. Y por causa de la excomunión que le había dado el Papa León XII, le negaron todo servicio religioso en su muerte. El catolicismo romano tiene las campanas que desempeñan dos funciones: los repiques que demuestran alegría y fiesta, y los famosos dobles que demuestran pesar y luto cuando muere una persona. Pues a Morazán no le doblaron, sino que le repicaron las campanas, y su muerte fue patrocinada por los sacerdotes costarricenses, según lo relata el escritor hondureño ya fallecido Medardo Mejía en su libro Historia de Honduras, tercer tomo. El himno nacional de Honduras menciona en su cuarta estrofa a la desaparecida Inquisición con estas palabras: como un ave de negro plumaje, la colonia fugaz se perdió. El compositor de este himno, Augusto C. Coello, comparó a la Inquisición española como un ave de negro plumaje. Este himno fue compuesto en 1904 por orden del presidente de aquel tiempo, Manuel Bonilla. En este mismo año nació el poeta chileno Nectalí Ricardo Reyes, más conocido con el seudónimo de Pablo Neruda. Cuando Morazán murió, la Iglesia Católica le negó un lugar donde ser enterrado, porque según la ley romanista, los cementerios solamente eran destinados para enterrar a los santos católicos. Un creyente evangélico o un rebelde como Morazán no tenían tales derechos, y esa fue la causa para que su cadáver fuera traído y sepultado en San Salvador, donde permanecen sus restos hasta el día de hoy. Y volviendo a la Inquisición española, este país, que fue el que más colaboró con los papas romanos en sus ansias de exterminio del auténtico cristianismo y de la raza judía, este país, España, contaba con tres famosos inquisidores. El primero de ellos era Tomás de Torquemada, que fue nombrado con el puesto de inquisidor
por la reina Isabel en 1483. En este mismo año nacía en Alemania el que más tarde sería conocido como el padre de la Reforma protestante, Martín Lutero. El 12 de octubre de 1492, un grupo de 800,000 judíos llegaron hasta el Palacio Nacional en Granada para pedirle a los reyes católicos Fernando e Isabel que no los expulsaran de España, y a cambio ellos iban a dar 30,000 ducados de plata a la corona española. Los reyes, con este ofrecimiento, accedieron a la petición, y ya para firmar y sellar el acuerdo, en ese momento entró Torquemada al salón, y cuando supo del negocio que iban a llevar a cabo los reyes católicos con los judíos, se arremangó la sotana, y sacando un crucifijo, lo arrojó sobre la mesa, donde estaban los reyes, y les dijo: Judas vendió al maestro por 30 piezas de plata. Vuestras altezas lo van a vender por 30,000. Tomadlo y vendedlo. Y luego salió violentamente del salón. Los reyes se espantaron de la reacción de Torquemada, y ahí mismo deshicieron el negocio, y ese mismo día 800,000 judíos fueron expulsados de España sin tener un lugar a donde dirigirse. Este caso sucedió el 12 de octubre de 1492, el mismo día y año en que Colón conquistaba tierras americanas. En sus 15 años de poder en España, Torquemada quemó en la hoguera a 10,220 personas, entre judíos y protestantes. Torquemada murió en 1498. En este mismo año moría en la hoguera, por orden del Papa Alejandro VI, uno de los precursores de la Reforma protestante, Jerónimo de Savonarola. El siguiente inquisidor fue Diego de Deza, que en el catolicismo romano también ostentaba el título de el gran teólogo. Este mentado teólogo quemó en las hogueras y castigó con gran brutalidad a 39,440 personas, entre judíos y protestantes. Este inquisidor murió en 1523, año en que Hernán Cortés arremetía en el territorio mexicano, imponiendo a los aztecas la religión católica a fuerza de espada, y el cacique Moctezuma, quien recibió con honores a Cortés, después lo sentenció a la muerte. El otro inquisidor fue Francisco Jiménez de Cisneros, quien además de inquisidor, también era el confesor de la reina. Este inquisidor y confesor, que le perdonaba los pecados a la reina Isabel la Católica, llevó a la muerte a 52,855 personas, usando las muertes más abominables. 3,564 de estas personas fueron quemadas en la plaza pública. Cisneros murió en 1517, año en que Martín Lutero clavaba sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania. Explicamos que estos tres inquisidores que hemos mencionado eran sacerdotes de alto rango que pertenecían a la Compañía de Jesús, más conocidos como los jesuitas, y eran los que formaban el grupo armado del Vaticano como el Santo Oficio. La orden jesuita fue fundada por el sacerdote Ignacio de Loyola, que la religión católica lo tiene en su lista interminable de santos. Continuaremos. Cristo dijo: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Juan capítulo 16, versículos 2 al 4. Estas palabras se cumplieron literalmente con la Inquisición romana.
porque cada tortura y cada muerte que se llevó a cabo por los inquisidores, todo era hecho en el nombre de Dios. Por regla general, en los momentos de ejecuciones, los sacerdotes siempre portaban un gran crucifijo, el cual ponían al frente de la víctima, que en su mayoría eran creyentes en Cristo, y se les hacía ver que en el nombre de Dios se les condenaba a muerte. Los creyentes eran tratados en ese tiempo como herejes, y ese mismo apodo prevaleció hasta el año 1962, cuando el Papa Juan XXIII, en el Concilio Vaticano II, eliminó esa fea palabra, y en cambio se nos dio otro nombre, que parece un poco más digno que el anterior, y es el de hermanos separados. Y volviendo a la Inquisición romana, había una forma de escapar de la muerte, y era que la persona declarara públicamente su fe católica y se hiciera responsable de la siguiente declaración, y que bajo juramento tenía que cumplir. A continuación presentamos esta declaración católica que fue emitida en el Concilio de Trento en 1545 por el Papa Pío IV. Son 12 artículos y son los siguientes. Primero, firmemente admito y abrazo las tradiciones apostólicas y eclesiásticas y todas las demás observancias y constituciones de la Iglesia misma. Segundo, admito también las Santas Escrituras según el sentido que ha mantenido nuestra Santa Madre Iglesia, a la cual le corresponde juzgar el verdadero sentido e interpretación de las Escrituras. Ni yo la recibiré ni interpretaré, a no ser de acuerdo con el consenso unánime de los padres. Tercero, también creo que hay 7 sacramentos en nuestra ley, dados por Jesucristo nuestro Señor, y que son necesarios para la salvación de la humanidad, y son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la extrema unción, la orden sacerdotal y el matrimonio. De estos, el bautismo y la confirmación no pueden repetirse sin cometer sacrilegio. También recibo y admito las ceremonias recibidas y aprobadas por la Iglesia Católica, usadas en la administración solemne de todos los sacramentos antes mencionados. Cuarto, abrazo y recibo todas y cada una de las cosas que se definieron y declararon en el Concilio de Trento concernientes al pecado original y a la justificación. Quinto, de igual modo creo que en la misa se ofrece a Dios un sacrificio verdadero en favor de los vivos y de los muertos, y que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están verdaderamente y real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y que ocurre una transformación de toda la sustancia del vino en la sangre, conversión a la cual la Iglesia Católica llama transustanciación. También confieso que en esta forma se recibe a Cristo y es un verdadero sacramento. Sexto, sustentaré constantemente que hay un purgatorio y que las almas detenidas en él son socorridas por los sufragios de los fieles. Séptimo, de igual modo sostengo que a los santos que reinan con Cristo se les debe honrar e invocar, y que ellos interceden delante de Dios por nosotros y se deben venerar sus reliquias. Octavo, muy firmemente asevero que se pueden tener y conservar las imágenes de Cristo, de la siempre Virgen Madre de Dios y de los demás santos, y que se les debe tributar debida honra y veneración. Noveno, afirmo que Cristo le dejó el poder de las indulgencias a la Iglesia y que el uso de ellas es muy edificante para el pueblo cristiano. Décimo, reconozco a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana como Madre y Señora de todas las iglesias, y prometo verdadera obediencia al Papa de Roma, sucesor de San Pedro, príncipe de los apóstoles y vicario de Jesucristo. 11. De igual modo recibo sin la menor duda todas las demás cosas otorgadas, definidas y declaradas por los sagrados concilios y particularmente por el Santo Concilio de Trento,
y condeno, rechazo y maldigo todo lo que es contrario a esta declaración, y maldigo todas las herejías que la Iglesia Católica ha condenado y maldecido. Y 12, aquí iba el nombre de la persona que recitaba esta declaración, demostrando que era un católico verdadero. Y decía así este último punto: yo, fulano de tal, por la presente declaración libremente profeso y sinceramente mantengo esta verdadera fe católica, sin la cual nadie puede ser salvo, y prometo con la máxima perseverancia retenerla y confesarla, íntegra e inviolable con la ayuda de Dios, hasta el fin de mis días. Hasta aquí todos estos artículos. En el artículo 10 se da a conocer que la Iglesia Católica es madre de todas las iglesias. Esto lo escribió el Papa Pío IV, y esto coincide con lo que escribió el apóstol Juan en Apocalipsis 17, cuando en su revelación vio algo que lo impresionó en gran manera, y vamos a citar este pasaje. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis 17, versículos 1 al 6. En el versículo 9 se nos dice que las 7 cabezas de la bestia que trae a la mujer son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Esta descripción va directamente a Roma, que está sentada sobre 7 colinas, y aquí damos los nombres de estas colinas: Aventino, Palatino, Capitolio, Quirinal, Esquilino, Celip y Nomal. Y con respecto al nombre de la mujer, o sea, el que lleva a la mujer en la frente, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, aquí viene una pregunta: ¿qué es una ramera? La palabra ramera no es muy común en nuestro tiempo, y es el sobrenombre que se le aplica a una mujer que ejerce la prostitución. En los tiempos antiguos, las rameras no ejercían su penoso oficio recluidas en centros como los que existen ahora, sino que habitaban en sus propias casas, las cuales no tenían rótulos, y su identificación era un ramo de flores pegado a la puerta, y por ese ramo recibían el nombre de rameras. Hoy no se usan los ramos, sino un bombillo color rojo en las casas de prostitución. Recordemos que el color rojo significa peligro en estos casos. En Israel también había rameras, pero su identificación no era con un ramo de flores, sino que éstas se cubrían el rostro con un velo cuando iban por la calle, Génesis 38:15, y entonaban también canciones. Todo aquel que frecuenta las rameras, por lo general, siempre le va mal. No olvidemos que toda la desgracia que le vino al hijo pródigo se debió a que gastó toda su herencia con rameras, Lucas 15:30. Y ahora, analizando esta misma palabra en el sentido espiritual, es cuando una persona o una nación, amparados en un sistema religioso, en vez de adorar a Dios en espíritu y en verdad, adoran a Satanás a través de un sistema de idolatría, tal como es el caso de la Iglesia Católica Romana, que se alejó de los mandamientos de Dios para seguir la doctrina babilónica, o sea, una mezcla de hechicería, paganismo e idolatría. A continuación vamos a poner algunos nombres que usa el Vaticano y que no aparecen en las Escrituras. Aquí están estos nombres: hostia, sacristía, sacramento, extrema unción, pecado venial, Ave María,
Santa María, la Concepción, la Misa, Novenario, Purgatorio, Responso, Letanías, Confesionario, Altar Mayor, Campanario, Convento, Fraile, Abad, Monja, Monasterio, Terciario, Beata, Celibato, Misa del Gallo, Cuerpo Presente, Solideo, su Santidad, Papa, Cardenal, Cura, Prelado, Nuncio, Catecumenado, Catecismo, Rosario, Rezar, Sacristán, Comulgar, Santo Entierro, Basílica, el Santísimo, Monseñor, Sacrilegio, Plegaria, Romería, Estampa, Agua Bendita, Crucifijo, Candela, Cuaresma, Semana Santa, Vía Crucis, Camándula, Navidad, Homilía, Feria Patronal, Santo Patrono, Sotana, Vaticano, Santo Oficio, Santos Óleos, Confirmación, Acólito, Medallas, Católico, Niño Dios, Cuerpo de Plata, Penitencia, Te Deum, Virgen María, Legión de María, Cuerda de San Francisco, Santo Sudario, la Santa Cruz, Escapulario, Absolución, Convivencia, Ascensión de María, María Madre de Dios, Castidad, Pedro el primer Papa, Devoto, Nunciatura, Corazón de Jesús, Excomunión, Novicia, Día de Finados, Día de Todos los Santos y un largo etcétera en todas estas palabras, porque hay muchas más. Estas y muchas otras frases y palabras no aparecen en las Escrituras, fueron heredadas de la religión babilónica, y con toda la garantía que nos presentan las Sagradas Escrituras, podemos decir que todo aquel que se ampare en la doctrina católico-romana jamás podrá ser salvo. La doctrina bíblica es: arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la palabra que Cristo nos dejó. Pablo dijo al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Pablo no dijo que creyeran en María o en los apóstoles, sino que creyeran en Jesucristo para ser salvo. Ahora, ¿qué significa el bautismo de niños? Este es un rito o dogma practicado por el catolicismo romano y nunca practicado por la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Y no encontramos ningún apoyo bíblico el que un niño se convierta en un cristiano por medio del bautismo, como lo practica la religión católica. Preguntamos, ¿por qué los sacerdotes se preocupan tanto por el bautismo de niños? Eso lo vemos siempre en los periódicos, en las páginas sociales. Ahí aparecen gente católica bautizando niños con los sacerdotes. Pero veamos el peligro que encierra esta práctica, y que los padres católicos, en este caso me refiero a los padres de los niños, que en verdad ellos no conocen la doctrina bíblica, cuando el sacerdote practica esa ceremonia, no es que está convirtiendo al niño en un cristiano, sino que está haciendo, óigase bien, lo que está haciendo el cura en ese momento con ese niño es un pacto con el Vaticano. De allí en adelante, esa criatura tendrá dos patrias, la de su país y la del Vaticano. Y ya grande este niño tendrá que defender, pelear y hasta morir por un sistema religioso que él mismo no conoce. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso lo encontramos en Marcos 16:15. El Vaticano contradice a Cristo y bautiza sin que el niño haya creído. Además, la doctrina bíblica es bautizar hombres y mujeres, no niños. Los creyentes en Cristo tenemos dos patrias: el país en que nacimos y el cielo. Nos dice Filipenses 3, versículo 20. Amigo católico, ¿quiere usted cambiar el Vaticano por la patria celestial? Le aconsejo que en este momento reciba a Cristo como su Salvador y salga de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida, del error a la verdad. Le recordamos también que este estudio consta de 2 volúmenes. En la segunda parte usted conocerá cómo terminó la Inquisición en España. También expondremos con todo su contenido todo lo que implica lo que concierne a dogmas y tradiciones
que emplea el catolicismo romano para tener siempre enlazado a un grupo de personas que desconocen totalmente lo que es la palabra de Dios. Y así, de esta forma, estamos dando por finalizado el primer volumen de este interesante tema sobre las dos Babilonias. Que el Señor le bendiga.